una mujer preparada para escribir una página en la historia. Y como la coja, yo por ahí voy a arrancar las uñas de los pies. Un concurso de fabada. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela. Un incidente inesperado. Hombre, no me jodas, Armando. Y una familia al borde de un ataque de nervios. Cuando vengas a casa vas a enterarte, voy a cortarte los cataplinos. ¡Paso de vosotros! ¿Qué fais ahí con esos pintes? ¿Sabes con quién vas a dormir hoy? Con tu madre. Ellos son los Fernández. Maldita Titina Glamour. Tiene un montón de seguidores y yo aquí mendigando likes. Problemas del primer mundo, ¿eh? Yoli. Nando, ¿qué pasa? ¿Tocaros la lotería o qué? ¿Por qué estás tan contento tú? ¿Que descubriste que la Tierra es redonda? Mira, de verdad, tu hermana y un Fedor, siempre igual, ¿en serio? No empecéis, dejadme hablar, hombre. Tengo una noticia bomba. ¿Qué digo bomba? Un bombazo. Bueno, venga ya, que me tienes en ascuas. Llamaronme de Conexión Asturias de la TPA. ¡Ay! Pa hacerme una entrevista en directo. Lleva una sección de niños prodigio asturianos. ¿A ti? Bueno, a ver, lo de niños sí por la altura, pero lo de prodigio... Debieron enterarse que participé en el Veo Veo de Teresa Raval. Y van a venir al Chigle la semana que viene a entrevistarme. ¡Yupi! ¡Mi marido por la tele! ¡Ay! ¡Qué bien, mi amor! Y digo yo, ¿y no tenían otra noticia un poco más interesante, no? Porque menudo historión. De guaje cantante a chigrero calvo, no sí. La edad de oro del periodismo español, ya os lo digo. Nando, vas a tener un problema. Que no lle un problema, enteréis bien. Que lle una entrevista. Que no, que tu hermana tiene toda la razón. Estás quedando... mondo lirondo. Bueno, a ver, es verdad que tengo más entradas que cuando juega el Oviedo contra el Madrid. Pero ye porque tengo mucha virilidad. Pero que eso da igual, eso no un ye trendy ahora. ¿Eh? Eso de los calvos interesantes llevaba ya 2 temporadas. Ahora no, ahora hay que tener pelazo, como el cormorán moñudo, ¿entiendes? Los mis followers no podrían entender que yo tuviera con alguien que no tuviera la última. Igual tienes razón. Y es la mi oportunidad para volver al estrellato y tengo la frente que parece la Y. No puedo salir así por la tele. Nando, estás estupendo. Acepta tu cuerpo escombro. Body positive. Si además lo de la estética es otra forma de opresión capitalista. ¿Qué vas a saber tú de estética? Que estás paseando por el pueblo y no saben si te llames Paca o Tola. Mira, cariño, no te preocupes. Vamos a ir a Ramón y vamos a coger el primer vuelo para Turquía. Pero si los de Conexión Asturias vienen en una semana, no va a dar tiempo que el folículo agarre en el cuero cabelludo. Que sí, que los turcos cogen los folículos de los bigotes de los vendedores de kebabs. Y eso te duro, como la cerudensidesa. Gracias, cariñín. Si no fuera por ti, sería por otra. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Por qué? Déjalo estar. Ejercicio de sintonización con los árboles. Antes de empezar. Si pareces la momia de Teberga. Mira, está la novia de Frankenstein para hablar de la momia de Teberga. Aparte de dolorío, estoy de los nervios. Queden 3 días para la entrevista y sigo con la venda. Y no me creció ni un solo pelo. ¿Tomaste las pastillas que te recetaron para estimular los forúnculos? Sí, que dijeron que tomara una pastillina al día. Pero esto no garra. ¿Una nada más? ¿Qué son poques? ¿Y si les tomo puñados? Seguro que si tomo el bote entero, tengo la pelambrera de un cantante heavy. ¿En serio? Sí. Nando, son hormonas, puede ser peligroso, ¿eh? Me da igual. ¿Qué sabrás tú? Cariño, venga, traga más. Eso, una detrás de otra. Va a Titina Glamour a morirse de envidia cuando los vea por la tele. Bueno, yo ya lo avisé, ¿eh? 9. Ojo. 10. 11.
¿Qué planta tienes, Chema? Oye, ¿tú para qué me trajiste aquí? ¿Tú viste qué pintes tenemos, joder? ¿Qué? ¿Estás bien? Yo veo-te mamífero. Y hay que cuidarse, Chema, que el pueblo ahora está muy peligroso. Ahora en el pueblo la droga ponen tela de pincho en los bares. Hombre, entrenamos un pocuñín, aprendemos estas cosas y salimos de aquí igual que Brulli. ¿Quién? Brulli, el chino aquel que pegaba guantazos como conomatos. ¿Acuérdate de él? Hombre, no me jodas, Armando. Bienvenidos a vuestra primera clase de karate. Vamos a comenzar con el saludo. Yo soy Armando y él y Chema. Un placer conocerte. No, hombre, no. El saludo tradicional de karate. Seguirme mirando para el espejo. Armando, esto a mí parece una pijada. Más te vale que no me manque, ¿eh? Bueno, vamos a empezar con el primer kata. Eso de catar ya sé yo hacerlo. Desde nenu caté yo les vaques de mi huelu, señor. No, me refiero al kata, los movimientos básicos de karate. Seguirme, ¿vale? Ahora acaba esto, que va a empezar el partido de Oviedo. Bueno, ahora os toca a vosotros. Venga, Hajime. Saluda, Chema. Bueno, todavía os queda un poquito, ¿eh? Nadie nació aprendido, maestro. Mejor no me llames maestro, llámame sensei. Sensei, ¿viste, Chema? Sensei. Llámase sensei como la moza de Sensei Emperatriz. Tú toca los collones al karateca y ya verás la hostia que te suelta. Bueno, el siguiente ejercicio vamos a hacer con unas tablas. Yo les tables eles. La del 1, la del 2, la del 3, hasta la del 9 me aprendieron cuando era guaje. La que más me presta es la del 5. 3 y 2, 5, por culo te la hinco. ¿Qué tabla te gusta a ti, Chema? A mí la de queso. Que no, hombre, que no, que vamos a usar unas tablas para hacer un rompimiento. Pero ¿no tienes un amigo carpintero que te lo faiga, hombre, que tenga herramienta y lo haga curioso? A mí que está de reforma en casa. Venga, Armando, ponte para acá. ¿Yo? Sí, agarra ahí, agarra ahí. Así nada. Eso es. Sujeta fuerte, ¿vale? Vale. ¡Ay-ya! ¡Me cago en mi máquina! ¡Mira para ahí! ¡Rompiólo a la primera! Y sin anarbolizantes ni nada. ¿Viste qué jabalí? ¡Vaya fenómeno que es, Sensei! No lo había visto en la vida. Ahora toca a vosotros. Y un huevo. Yo no jodo la mano. A ver, Chema, que tú y yo corrimos delante los grises. Vivimos los tiempos de guerra y somos autónomos. No vas a poder. Puede él y no vas a poder tú y yo. Además esto, mira, y echa pa' cumple, no oye duro, rompe. Míralo por el lado bueno, Chema. Rompimos la mano, pero también rompimos los tables. Sabes que soy zurdo, si no caigan tú una hostia. ¿El vino puedes cogerlo con la otra mano? Oye, ¿tú sabes cuánto le falta a Fernando? Es que me están diciendo que entramos en un minuto en directo y es que no me pueden esperar más. A ver, en teoría, ¿está al caer? Cariño, que está aquí la moza de Conexión Asturias, ¿eh? Sal. No me pueden hacer la entrevista desde ahí. A ver, a mí no me importa, pero es que estoy en la tele, no la radio. Sí, cariño, por favor, sal ya. No y hagas un feo a esta moza tan salada, ¿eh? Que viene aquí a entrevistarte. Buenas. ¡Ay! Santo Cristo de Candás, pero... ¿y esto? El hombre yo, recién levantado. Perdón por el retraso, ya estoy listo. Si quieres, entamamos cuando quieras. Vale.
Buenas tardes, compañeros. Estoy aquí con Fernando Fernández, el que fuera niño prodigio de Asturias. Fuera. ¿Cómo que fuera? No. Soy. Bueno, a ver, el espíritu de guaje aún lo tienes. Pero a lo que vamos. Cuenta tú, Asturias, cómo fue tu experiencia en ese programa Cazatalentos Veo de Teresa Raval. Fue hace 25 años. Bueno, quedé el segundo, pero puse en pie al Teatro Campo Amor, interpretando la canción de la mochila azul. Cocono, tú por mí voy cantada, ¿Qué te pasa, chiquillo? Mejor voy al estribillo, espera. La de la mochila azul, la de ojitos... Bueno, muchas gracias. Esto fue todo desde Casalita. Y bueno, si no me despiden antes a mí, yo creo que nos vemos la semana que Asturias, viene. no os olvidéis de que soy Fernando Fernández Gracias. Fernández. Hasta aquí, compañeros. y Buenas tardes. artista de la Despedimos. Yo canción. soy Yoli Beauty. La Seguidme mujer. en Instagram. Acepto colaboraciones. Yolander. La de la mochila azul. Oye, ¿va a durar mucho esto de las pastillas? Que cada vez que te bañas, para desatascar la cañería de tus pelos, hay que llamar a la brigada de salvamento minero. ¡Qué vergüenza! Hice el ridículo delante de toda Asturias. Y ahora, ¿cómo voy a relanzarla mi carrera? ¿Qué grupo va a querer contratarme? Espera. ¿Sí? Sí, soy yo. Soy su hermana. Vale. Ahora lo paso. Sí. Nando, que estás de enhorabuena, que te llaman pa' un bolo. ¿Qué grupo era? ¿Era Grupo Tequila o Asia? No, del zoo de Cabárceno. A ver si puedes sustituir a un jabalí que le van a hacerles pezuñes y queda la jaula vacía. ¡Qué asco de familia! Cachondeándose de las desgracias ajenes. Soy un desgraciado. Soy como un terian de esos. Soy... ¡Viral! ¡Yes, viral, cariño! Subí el vídeo tuyo cantando en la TPA y tiene 100.000 likes. Y el hashtag Yobu Solitario tiene más que todos los de Titina Glamour. Que se fastidie esa gocha. Viral. ¿En serio? ¡Toma! Pero, cariñín, tú vas a quererme igual, aunque te hago estos pelinos. Amor, ya sabes lo que dicen. El hombre y el oso, cuanto más pelo, más hermoso. Además, tú siempre fuiste el mi cachorrín. Mira. ¡Nando! ¡Busca! Cuñada, a mí me parece genial que os queráis, pero para cagar y para mesear lo sacas tú. Cojona, ya me fastidiaron la vigilancia vecinal. Yo que quería ver si Paquín salía vestido igual de rancio que siempre. Pero Dios, ¿quién será este número tan largo? Estoy que para venderme algo. ¿Sí? ¿Cómo? Del PIS. ¿El CIS? No, señorita, yo lo único CIS que conozco y el CIS campeador. Que pusieron la película el otro día todavía en la TPA y sale Charleston Heston. Curiosísimo. Que el CIS sois les encuestes del gobierno. Que me quieres hacer a mí una. Que si te... Pues mira, no tengo 5 minutos, porque estaba yo mirando que Paquín va siempre hortera él. ¿El qué? Vale. Bueno, pues que tengo que responder. De acuerdo. ¿Que cuántos fíos tengo? Dios, ¿cuántos tiene usted? ¿Usted qué le importa? Tengo los que Dios me dio. Los que tuve que tener, ni más ni menos. Ah, que yo por lo de la encuesta. Pues mira, tengo 2, la parejina. Sí, Nando y Deva. Nando, ye guapísimo. Y listo, inteligente, emprendedor. Está casado con la Yolanda, que ella es una fuina, que no sé qué vio en ella, porque vale mucho más él que ella, pero en gato solo bien. Oiga, señorita, ¿cuántos años tiene usted? Y que el Minando tan edad de divorciar ya. Que a usted lo único que le interesa es la mi edad. Oiga, usted es una sinvergüenza. Llama a mi casa, yo abro las puertas de mi casa, estoy contando cosas de mi vida privada y usted llámame vieja. ¿Que cuántos ingresos tenemos? Ah, no, pues eso no. Eso solo una vez uno. Pero hace 20 años en el UCA que me operaron a mí de una variz que tenía aquí en la pierna porque tengo muy mala circulación. Salí a la familia de mi padre. Que no, que está preguntándome usted que cuántos perres ganamos.
Oiga, eso es una cosa muy privada. ¿Cuánto gana usted por sacar la información así a la gente? Ah. ¿Qué queo? ¿Que a quién voy a votar? El voto ya es secreto, ¿eh? Que no lo sabe. Pero mira, voy a decirlo. Voy a votar al alcalde del mi pueblo, porque pareceme muy competente y trajo para las fiestas del pueblo al cantante David Civera. ¿Que no sabe usted quién es el alcalde del mi pueblo? ¿Y David Civera tampoco sabe quién es? Pues con David Civera fuimos a Eurovisión, ¿eh? Que cantaba aquello de dile que la quiero, que siempre fui sincero, dile que me... Pues quedamos de los primeros, para que lo sepa usted. Antes eran canciones guapes y prestoses, no como ahora, que llevamos morralla y pantaloneres nada más. ¿Eh? Señorita. Colgóme. Será sinvergüenza. Tiene aquí toda la mañana perdida, entretenida, contando unas cosas y otras, y cuando ella da la gana, ella cuelga meo. Bueno, no hay con quién contar. Desde luego, así nos va el FIS. Así nos va en este país. Vamos. ¡Ay! Tengo una idea. Buenas tardes. Le llamamos del FIS. ¿Es usted Pacita? ¿Tiene 5 minutos para responder a una encuesta? ¿Cómo que no tiene 5 minutos? Pues que sepa usted que el FIS son las encuestas del gobierno. Y si no responde a esta encuesta, voy a poner una multa que va a tener que hipotecar el chamizo que heredó de su abuela. ¿Cómo que por qué sabemos que heredó un chalet de su abuela Eloísa? Somos el FIS, sabémoslo todo. Vale, de acuerdo. Empecemos con la encuesta. ¿Cuánto gana el su hombre? Viven del crédito. Sabíalo yo. Quiero decir, sabíalo el FIS. Era para ver que no me metía usted ninguna mentira. Segunda pregunta. ¿Cómo funciona el su hombre en la cama? ¿Cómo que no me va a responder? Aquí pongo una multa. Que regular. Pues bien que presume el por pueblo. No. Quiero decir, son cosas del FIS. Normal que vaya ya con esa cara de amargada por ahí. Siguiente pregunta, señora. ¿Usted le fue infiel alguna vez al su hombre? Sí. ¿Y con quién? Que morreaste con Armando, el de Casalita, hace 20 años, cuando ella estaba en el UCA operada de varices. Pues mire, que sepa usted, de parte del CIS, que hay una gocha. Y como la coja yo por ahí voy a roncar en las uñas de los pies. Pelandrusca, que si el su hombre no funciona bien en la cama, no se tiene que meter él con los hombres de los vecines. ¡Gocha! Ay, Armando, cuando llegues a casa va a ver la de mi madre. Ya sabía yo que Armando golía podre cuando vine de Luca, pero pensé yo que eran los efectos de la anestesia. Armando, cuando vengas a casa vas a enterarte, voy a cortarte los cataplinos. No, que no me tranquilizo, que ya me enteré que hace 20 años, cuando estaba yo a punto de morrer porque me habían operado en el UCA de varices, tú morreaste con Pacita. Y no me lo niegues. ¿Que quién me lo dijo? El FIS. Díjomelo el FIS. Cocinero, enciende bien la candela. Que cocines, mi amor, que huele tan rico. Este año el concurso de fabada del pueblo y mío. ¡Vamos a ganar! Oye, cariño, no te emociones tanto, que si luego no ganes, pásate como el año pasado y pilles un disgusto de la de mi madre. El año pasado no gané por tu culpa. Te dejé que me ayudaras y echaste pimentón dulce en lugar de pimentón picante. ¿Qué sabré yo? Si son los 2 botes iguales, míralo. Pero total, este año lo aprendí, ¿eh? No, la que lo aprendí fui yo. Este año, Armando Fernández, no te acerques a la mi pota. Pero ni de lejos. No. Eso, ¿entendísteme bien? Sí. Pues eso. ¿Serás capaz de no tocarla? Llevo 10 años sin tocarte, no voy a poder dejar de tocar unas faves. Desde luego que faltó si mueres. ¿Cuándo y el concurso? Esta tarde vienen los del jurado. Estoy de los nervios abrasá. Ala, ya están. Tengo que dejarles que vayan cociendo a fuego lento y ahora voy a ir yo a casa de Maruja. ¿Ahora? Pero si no me dices que el concurso lleve la tarde, ¿dónde vas tú ahora a casa Maruja? Porque tiene un azafrán que
Bueno, pecata minuta. Decía mi abuela Nerina que de pasar a ser una buena fabada a una fabada de restallo era el toque del azafrán. Así que vengo ahora. No te acerques. No me acerco. Ni la huelas. No la huelo. Ni respires encima de ella, ¿eh? Ni la toques. Te quiero, mi vida. Vamos a ganar. ¿A dónde marcha mamá tan acelerada? A casa Maruja, por azafrán, ¿qué sé yo? La verdad que este faves huele muy bien, ¿eh? Sí, más nos va a ganar el concurso, porque si no va a haber que aguantarla repunando un año entero. No les toques. No les toques, que dijo mamá que no les tocaremos. Papá, tranquilo, que simplemente estoy mirándoles. Vale. ¿Ya habrá asustado les faves? Y yo vi la Chayo es un chorrín de agua frío, imagino que sí. Leí en internet que si das un golpe de ruido fuerte, les faves asustense más y están más mantecosines. En internet dice que la Tierra ya es plana. Que no, papá, que lo ponía en un blog de cocina molecular. Oh. Vamos a probar. ¿Qué? ¿Qué? Que moviéronse. ¿Cómo que se movieron? ¿Pero Sí. cómo no se van a mover si están ferviendo? Zorolo, esos son pijaes. Bueno, vamos de ahí una palma más grande. A ver. Vale, Andy, déjalo, que no va. Vamos a ver, papá. ¿Quieres que gane el concurso mamá o no? ¿Cómo no voy a querer que gane el concurso, mamá? Pues venga, vamos a asustarles. Está quieto, que les vas a tirar. Está quieto, que les vas a tirar. Está quieto, caramba. ¡Te mato, Nandi! ¡Te mato! Bueno, al menos sabemos que lo de asustarles funciona. ¿Cómo que funciona? ¿No viste el salto que pegaron? ¡Te mato, Nandi! ¡Te mato! Mátame tu madre, ya lo verás. Tranquilidad, que hacer unes faves non é tan complicado. Aquí María Luisa dice que les faves tienen que estar reposando 3 horas. Ya, Nandín, pero tu madre fue a Casa Maruja, no la antigua Yugoslavia. Va a venir enseguida y cuando vea que tal les faves estropiaes, va a comemos el alma, hijo. Tranquilo, papá. En la despensa hay botes de fabada. ¿Cómo vas a meter botes de fabada para un concurso? Va a darse cuenta tu madre los del concurso y vamos a hacer la risa al pueblo. Que no, papá. Mamá, si no les prueba, no se entera. Y el jurado... Bueno, ¿qué más da? Si todos sabemos que todos los años les vecines faen mejores faves. Total, un año más... También es verdad. Hay 3 botes, Nando. Toma, echa 2. ¿Y por qué solo 2? Porque este está caducado, mira. Y es del Mundial 82, de naranjito. No, echa el tercero, porque si no, mamá va a darse cuenta de que lleva poca cantidad. Si echamos los 3, Nandín, va a morrer tu madre del disgusto y el xurao del escorbuto. Ayúdame. Dios, huelen a comida perro. Por el camino verde que va la ermita. ¡Rita! ¡Ay, cariño! Hola, mi amor. Traigo el azafrán. Traigo el azafrán. Tenía un azafrán espectacular. Oh, fíjate qué tonto. Bueno, abre ahí, que lo voy a echar. Venga, que lo voy a echar. Y ahora voy para Vales. Dame la garcilla. Mejor prueba con la cuchara. ¿Con la cuchara? Venga. A ver. No, y verdad, no. ¿Por? Porque da mala suerte, y es cigua. No se puede probar les faves en antes de un concurso porque da mala suerte. Como ver a una novia antes de casarse. Claro, no ves a mí el pelazo que tenía. Si no hubiera visto a Yoli el día antes de la boda, estaría como el puma. Numeran. ¡Viva la numeración! Dios, pero si tú naciste calvo, como un gusilu. Bueno, cuando te parí, el médico, da venía espasmos porque pensaba que había tenido yo un sapo. Y de pelón que eres. Mamá, No también. digas esfuerzo al neno, hombre, que luego traumatizas. Bueno. Déjales estar, hombre, tate tranquila. No tienes nada que hacer. ¿No tienes que ir a Casa Maruja por algo? Sí. Ya fui a por el azafrán, ya fui y ya vine. ¿Y por casa con Lasa? Por casa Colasa también pasé. Pedí el chorizo. ¿Y por casa Carmina? A Carmina pedí el yacón. Qué guapo, qué rico. Y luego fui a casa Encarnita, sí, que pedí la morcilla. Ajá. A casa Anabel, que pedí les faves. Ya. Y luego ya por último pasé por casa Pacita. ¿A Casa Pacita qué? Si no la puedes ver. Mucho me extraña.
los concursos hay que dejar los enemigos atrás, ¿eh? No hay enemigos, solo hay tradición. ¿Y ese muñeco que tienes ahí con la cara pacita lleno de agujes? ¿Eso qué es? Pero si lle un muñeco de choché que fui a aprender a hacerlo yo. Lle guapisísimo. Ajá. ¿Y por Casa Rosario? ¿Pues pasaste por Casa Rosario? Pero si Rosario no concursa, ¿a qué voy a pasar por Casa Rosario? Bueno, hombre, a lo mejor tiene un mantelín curioso y vas a querer claro. hacer una buena presentación antes de quemar al jurado. No, ya lo pensé. Mantel pongo uno del chigre y ya está. Queda fenómeno. No hay manteles en el chico. hay. No. tienes Será con razón. manteles. No, porque los eché a lavar todos hoy. Haz caso a ¿de tu verdad? tío y vete a por un mantel curioso. Que la presentación es muy importante. Eso, mamá, venga, corre. Venga, Betty. ¿Qué tal llegar el jurado? Voy. Vais. Pero no me toquéis la fabada. No. No me toquéis la fabada. No. Vengo ahora. Quedamos de guardeses. Os quiero. Nosotros a ti, mamá. Como se entere que son faves de bote, estamos jodidos. Lo que estamos jodidos y es no si se entera de que son faves de bote, sino si gana pacita. Entonces no estamos jodidos, estamos muertos. Ay, Dios del alma, estoy de los nervios abrasada. Siento que este año y el mi año. Yo lo que siento, yo un huevo cerca a la nuez. Calla la boca y pon cara normalidad. Ahí está. Hola, alcalde. Buenas tardes. Buenas tardes. Familia Fernández. ¿Qué tal? ¿Estamos listos? Home, listos. Más que listos, señor alcalde. listos. Somos listos. Ya tenemos aquí al jurado. Mira, Amada Álvarez, que es la presidenta del Club de Guisanderes, más o menos, ¿eh? Buenas tardes. Teresa Camacho, también de los Guisanderes. Vaya guapo que lo tienes todo, Lita. ¿Y ese mantel? Bordelo y yo. Sí, de soltera, ¿eh? Claro, para jugar, boda. Para jugar, ¿eh? Pues vaya guapo que te quedó. Gracias. Y un honor tenerte en mi casa. Y este es Cristian de Diego, que es el chef de Casa Pedro de Panes. Muy buenas. Buenas. Oye, Armando, ¿no tendrás una botellina sidra por ahí, eh? Hombre, para ti lo que haga falta. Morro de sed. Llevamos todo el día probando faves y yo no sé qué pasa en este pueblo, que se pasan con la sal. Ni una decente encontré todavía. Y ahí os dije yo que aquí en este pueblo somos todos muy salados. Y es verdad, pero vaya fabadas. Yo entiendo la cocina moderna, pero mira, las guisanderas somos como mucho más tradicionales. Como yo. Como yo. Como tú, ¿eh? A ver, qué buena está la tuya. Papá, este paisano ya va por la segunda botella. Bebe como un náufrago. Disfruta la sidra, que está muy bueno. Bueno, aquí está. Esta hiela mi fabada. Espero que vos guste. Señor alcalde, ¿usted no la prueba? No, qué va. Tiene la mujer a plan y igual que la Gestapo. No me atrevo ni a mirar para ella, por si engorda. Tiene un punto peculiar, ¿eh? Y el secreto de mi abuelita Enedina. Y el ferruño de la lata de naranjito. ¿Puedo pedir otra botella sidra? Lo que haga falta. Hidrátate, que eso es salud. Yo diría que es la primera fabada del día que sabe a fabada. Y yo creo que tenías que probarla, Cristian, ¿no quieres probarla? Quita, tengo la lengua como un rodillo. Fíjame de ti. Sí, pues entonces nada. Manolita. Sí. Enhorabuena, te declaro ganadora. ¡Madre, yo lo sabía que este año era el mi año! Es que es la mejor. Muchísimas gracias. ¡Qué contenta estoy! Papá, ¡Bravo! acabamos de ganar con una fabada de bote caducado. Tú aplaude y sonríe. ¡Bravo! Enhorabuena, ¡Bravo! Manolita. No tendrás una garrafa de agua por ahí para el camino, ¿eh? Aquí la tienes. Disfruta y hidrata, que eso ya es salud. Eso. Invita a la casa. Bueno, Manolita, esta semana pasa por el ayuntamiento que tenemos que hacer oficial. Vamos a presentarlo a todo el pueblo, que los enteren todos. Allí estaré, en el Enhorabuena. ayuntamiento con toda mi familia. Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. Venga. Hasta luego, gracias. Adiós a los Fernández. Gané. Mamá, 15 años esperando por este día. 15 años y ya llegó. Mamá, tenemos que decirte una cosa. No fai falta, Papá, que Nando. yo no puedo con esto. Mira, mamá. Calla y la boca. Antes de que digáis vosotros nada, yo también tengo que decir algo. Yo gané el concurso. Porque ayer salí por la noche. Que saliste ahora. Fui a casa de Maruja, a casa de Carmina, a casa de Encarnita, a casa de Anabel, a casa Pacita, a casa de todos los que participaban en el concurso. ¿Para qué? Porque yo os eché a cada una de sus fabades
1 kilo de sal gorda. Bueno, todo el mundo sabe que Maruja duerme con la puerta abierta y Carmina guarda la llave debajo del felpudo. Y Pacita ronca como un ñu, no se entera de nada. Espera, ¿qué es decir que tuviste toda la noche yendo de casa en casa, echando sal en les faves de les vecines? Eso es lo que quiero decir. Pero eso está muy mal, Manolita. Claro. Va a creer todo el mundo que ganaste por el ingrediente secreto de tu abuela y eso no es así. Mentiste, Manolita. Yo no Mentiste mentí a todo el nadie. pueblo y una vergüenza. No, y es verdad. Mi abuelita Enerina no cocinaba un pijo. Cocinaba fatal, pero ganaba todos los concursos. Ese era su ingrediente secreto. Pero yo tenía que compartirlo con vosotros, no me podía quedar callada. Bueno, anda, eso ya está. Y ahora decidme vosotros, ¿qué es lo que me teníais que decir? Nada. Date la enhorabuena. Enhorabuena. Enhorabuena, mamá. Enhorabuena, cielo. Bueno, voy a mear. Sí. Pa aquí, hombre, pa aquí. No hay donde atar una piedra de sal. Nunca mejor dicho. ¿Qué pasa, Nando? Sí, al final fíjate caso, estoy aquí, voy a cantar una serenata a tu hermana. A ver, para sorprenderla, ¿sabes? ¿Qué? No, estoy de tuno. ¿Un huesito en alerón? No, eso es un coche tuning, yo voy de tuno. ¿Solo? No estoy solo. No, rompí el cerdito con los aforros que tenía yo para comprar el curso de FP, y... Bueno, voy a contratar a una persona, claro, solo no estoy acompañado. Sí. Déjate que está aquí Luismi, de cantante de Asia, déjate. ¡Hombre, qué tal, Luismi! Oye, ¿te das cuenta que Luis Milusín es casi lo mismo? ¿Te diste cuenta? ¿No? Sí. Pues vamos a ver, ¿y ahí dónde vive la moza? ¿Qué quieres que cantemos? A ver, a mí me gustaría mucho cantar canciones de cuando éramos guajes. No, pero ¿tú ves lo apropiado para la ocasión? Sí, ¿no? Sí, ¿por qué no? Sí, mira, cantamos. Dragones y mazmorras. ¿No? Oliver, Benji, los magos del balón. A ver, si hacemos las cosas, vamos a hacerles bien. Hay que buscar algo romántico, ¿no sabes? Algo más clásico, algo más... Cantar de mi Cid. Vaya, hombre, un poquillo más moderno. Anda, ven, vamos para allá, ven conmigo, sígueme, vamos. Sí, mi capitán. Bésame mucho, como si fuera esta noche. Que no, Luismi, que no funciona. ¿No crees que será mejor volver a lo que te decía yo, de cantar canciones del pasado, de cuando nos guajes? La de David el Nomo, la de soy 7 veces más gallo que tú. A ver, sí. Aquí venimos a enamorar, amigo, no venimos a recordar la infancia. Vamos a probar otra cosa. Vamos allá, mira. Vale. Somos novios y los dos sentimos un amor profundo. Somos novios. No funciona. No sale. ¡Beba! Que no sale. Que he tirado yo el dinero del FP para nada. La matrícula se va a enterar mi madre que la tiré. Calla, bobón, no te preocupes. Vamos a intentar otra de esas. Te llegan al corazón, ya verás. Ojos negros, piel canela, que me llega a desesperar. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú. ¿Qué fais ahí con esos pintes? Me acabas de fastidiar la meditación, ¿eh? Ay, madre. Ay, espera. ¿Tú yes Luismi, el cantante de la Orquesta Asia? El mismo. ¡Qué ilusión! Ahora mismo bajo. ¿Viste? Ya la tienes en el bote, Ay, bobón. Muchas gracias, Luismi, muchas gracias. El mejor dinero invertido de mi vida. A la mierda el FP, coño. Luismi, namaste. Ay, qué ilusión, por favor. Viniste a cantar a mi ventana. Ay, no me lo puedo creer. Fue idea mía, ¿eh? Tú calla. Pero bueno, yo quería saber, ¿a ti qué música te gusta? Pues a mí estas cosas de amor y demás, puserra no me gusta. ¿Sabes lo que me volvería loca? Dime. Que me cantaras una canción de estas de cuando era pequeña, de dibujos animados. Ya lo sé. ¿Qué? Vamos a jugar. Tus problemas déjalos para disfrutar. Ven a Fraggle Rock. Fraggle Rock. Mamá, oye, ¿te acuerdas el dinero de la matrícula del FP? Pues como estaba ahora ya no está. Me lo han robado, como la novia. ¿Quién? Bueno, siéntate. ¿Te sentaste? Un tunu.
Un turno, ¿viste? La vida. Bienvenido al Servicio Integral Unificado de Tramitación General. En estos momentos todos nuestros agentes están ocupados. El tiempo estimado de espera es de 15 minutos. ¿15 minutos? Ya quisiera durar yo tanto. Bueno, pues nada, vamos para allá. Bienvenido al Sistema Automático de Atención al Ciudadano. Le recordamos que por motivos de calidad y seguridad, la llamada puede ser grabada con el fin de mejorar su experiencia. Pues ya empezamos muy mal. ¿No hay una persona por ahí o...? Si desea continuar en castellano, marque o diga 1. Para gallego, marque o diga 2. Para euskera, marque o diga 3. Para latín clásico, marque o diga 4. Latín clásico. ¿Pero quién mi madre soy yo? ¿Julio César? Oh, de verdad es que estamos... 1. Ha seleccionado 1. Si es correcto, marque o diga 1. 1. 1. Lo siento, pero no le hemos entendido. 1. Ha seleccionado 1. A continuación, indique por favor su género. 1. Masculino. 2. Femenino. 3. No binario. 4. Sorpresa. ¿Cómo qué género? ¿Qué género ni qué mi madre? ¿De qué género voy a ser yo? Del género bobu, no te digo. Perfecto, señor Bobu. Por favor, introduzca o diga su DNI. 9.350.503F. Si su DNI tiene letras, marque 1 y vuelva a facilitar su DNI completo. Pero, vamos a ver, ¿en qué país estamos? ¿Cómo no va a llevar letras? Y un DNI, números y letras, DNI, la misma palabra te lo está diciendo, son letras, Dios mío, caigo para atrás. Lo siento, no le hemos entendido. 9.350.503F de Fernández de toda la vida. Por favor, diga o marque dígito a dígito su número de DNI, incluyendo la letra. 0. 9. ¿Contra cuál? Por favor, diga o marque. Espera, que no me acuerdo. 0, 9, 3, 5, 0, 5, 0, 3, F. Su número de DNI es 09350503F. ¿Es correcto? ¡Sí, coño! Muchas gracias. Ha superado el primer nivel de verificación. Está siendo transferido a un agente. Veslo? Tantes vueltas para terminar falando con una persona. ¿No será más fácil falar con una persona desde el principio? Puxarra de máquinas. Lo sentimos, no le hemos entendido. Nada, no te preocupes. El tiempo estimado de espera es de 30 minutos. Su posición en la cola es el 34. ¿Eso y es lo que quieres? Di, ¿qué quieres? ¡Que espere! Su llamada es muy importante para nosotros. Al finalizar, recibirá una encuesta... ¡Importante mis cojones! ¡Ya lo veo, ya! ¡Venga, hombre! ¡Venga, qué foto, ni qué género, ni qué mi madre! ¡Paso de vosotros! ¡Ni cita, ni cito! Media vía aquí perdía, por Dios, ¡sale! ¡Hasta mañana! No le hemos entendido. Si desea hablar con un agente, marque o diga 1. No me entendiste porque ya es mongola. No quiero esperar. No quiero marcar. No quiero esperar nada. Ya esperé bastante. 40 años para subir el sueldo y jubilarme. Esperé a que el mi fiu se casare para que marchare de casa y en casa está. Esperé a que el Sporting ganara y no ganó nada. Vete a ¿Qué mi madre te estoy diciendo? Si ya es una máquina. Con una máquina no se habla, ¿entiendes? Con la máquina solo hablen los tontos. Si fueras un paisano, mandábate que rascaras el culo contra una pared de gotelé. Pero teniendo en cuenta que ya es una máquina, ¿sabes lo que te digo? Ojalá te desenchufen. O peor, que te afecte una subida de tensión y te torre como si fueras una torrija cerdo. ¡Gocha! Madre, chico, pareces Drácula. Blanco, tieso. Solo te falta el ataúd.
Hagamos la fiesta en paz, Lita, hombre. Déjame dormir. Ese es tu problema, Armando. Siempre haciendo lo mismo, de la misma forma. Soy el virus de la pareja, Armando. Sí, hombre, sí. Ahora voy a ser yo el coronavirus, no te digo. La pareja, Armando. Tiene que ser como un sistema de riego, un chorrín diario. ¿Cómo fue? ¿Qué rollo? Ven pa' acá, que te voy a enseñar yo lo que es un paisano asturiano. ¿No lo ves? Tanta mina, tanta mina. Yo estoy hablándote de innovar. ¿Qué somos tú y yo? Yo tuntu, seguro. Modernos. Armando, modernos. O por lo menos yo, que no quiero ser una rancia como Pacita. Amigo, ya salió Pacita, hombre. ¿Para qué estamos haciendo un trío con Pacita? ¿Tú sabes lo que es el Kama Sutra? Será un pincho del País Vasco. ¿Qué sé yo? ¿Qué voy a saber yo lo que es el Ya Kama lo sé Sutra? yo, que no sabes tú lo que es el Kama Sutra. El Kama Sutra es como una enciclopedia de lo sensual. Bien de los indios, de los hindúes esos que gusten a Deva. ¿Nunca lo viste? De postures. ¿Postures? ¿De verdad vamos a hablar de política ahora en la cama? Hombre de mi vida, de postures sexuales. Ah, pues eso a mí gústame. Bueno, pues venga, arriba, vamos. Para, si tú y yo toda la vida lo hicimos echaos. Armando Fernández, ¿vamos a innovar o no vamos a innovar? Innovamos. Venga, déjame agarrar el móvil. El ángel de las nieves. Uy. No, esto yo veo y ya dame frío. La estantería. ¿De verdad me vas a poner a hacer un mueble? No. A ver esta otra. ¡El helicóptero! Eso. ¡Esto sí! ¡A volar! A ver. Ay. Tienes que pasar. Aquí Sí, poner la pieza. Sí, aquí. Pero a ver, que lo Voy. coja así. Pero ten cuidado que... Pero ábrela. Cajón Oye, que no me da... Lita, El colchón este... ¡Ay! ábrela. Espera. Tráela para acá. ¿No ves que el colchón este que hablando y trágame? Escucha, espera un momento, espera. Estate quieto ahí. Espera, déjame poner... Eso. Diz, Así. agarra la pierna de tu pareja y elévala. Esto. Pero si no hice nada. No, casi no te moví. Al pie. Al revés. Ay, madre. Madre, vaya sudada que tengo. No compensa, Lita, no compensa. Tengo el corazón a 1000 por hora, por Dios. No compensa, no. Échate para allá. Ay, madre. Échate para allá. Ay, madre. Ay. Que es un poco agua. Yo, despeíneme. Escucha, voy a asomarme a la ventana. ¿Para qué? Para que me vea Pacita. Estoy tan agitadona que va a pensar ella que tuve sexo salvaje. Que se jorimbie. Ay, lo que te dé por la gana yo. Yo voy a ver si me vuelve el gemelo a su sitio y voy a dormir. Dios. Mira, Vidi, aquí dice que la gente que duerme en pareja es mucho más feliz y vive más años. Yo estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Tú y yo durmiendo juntinos vamos a vivir más que Matusalén. Claro. Yo, con la mi parrochina, préstame dormir todas las noches. Además, sin ti en la camina, siéntome muy solo. Mamá solo que Beatriz en el acordeón y que Barbón sin revilla. Además, vi una película en la TPA de vampiros satánicos de la noche. Sería incapaz de dormir solo. Ay, tontina, a mí pásame lo mismo. Soy tan feliz durmiendo contigo. Yo. ¿A mi lado te sientes seguro? ¿Eh? Como la canción de los triunfitos, ¿eh? ¿Eh, Nando? ¿Nando? ¿Esa cara que lle? No te veo convencido, ¿eh? Dime la verdad. ¿Tú estás a gusto durmiendo conmigo? Claro, amorín. Bueno, depende. ¿Cómo que depende? ¿Puedo decírtelo sin que te parezca mal? Claro, a ver, dime. Duermo a gusto menos en verano. En verano fai más calor y ya sabes que si duermes con alguien al lado, sudes mucho. Bueno, vale, pero solo en verano. Y en invierno. En invierno, quítesme el edredón, quedo destapado y luego cojo sinusitis, cariño. ¿Algo más, Fernando? Los codazos. Péguesme unos codazos
que pareces a David Costas en un córner. Si hubiera un árbitro en la cama, sacábate roja directa. Parrochina, ¿parecióte mal algo de lo que te dije? No, nada, ya, sácalo todo. No, nada más. Bueno, sí, una cosina. Tienes los pies como los collones del Yeti, xelaos. Cada vez que toquesme la pierna, pegas un susto que o despierto o sueño con polos de limón. De lo que se entera una. ¿Algo más? No, solo eso. Mi amor. Bueno, sí. Sí. Sueñes en voz alta. Y ronques como un gocho asturcelta. Ah, y el otro día que cenaste faves pintes, esto parecía la descarga de Cangas. Por lo demás, yo a tu lado duermo que da gloria bendita. No, quita. ¿Pero qué te pasa, Parrochina? Nada. ¿Parecióte algo mal de lo que te dije? No, para nada. Una cosina voy a decirte. ¿Sabes con quién vas a dormir hoy? Con tu madre. Pero Parrochina. Mamá, ¿subes a dormir conmigo? Ya que vi en la TPA una película de vampiros satánicos de la noche y tengo miedo. Yo li marchó. Ya que es muy repugnante para esto de dormir en pareja y quéjase por todo. Hacéisme así, cuando queréis que empiece, hacéisme así con el dedo. Sí, hago yo así, sí. 8-2, segunda. Maca. Estamos grabando. Perdona. Coge la pierna de tu pareja. Y para atrás. Volteaste por encima. Para atrás. ¿Quieres un poco agua? ¡A la mierda el dinero del FP! ¿Para qué? ¿Para qué? Si voy a chocar las cosas de mear. ¡Y un huevo! Metió la cabeza entre mis piernas. ¡Redios! ¿Y a usted qué jori... Que no funciona, Luis, que no funciona, no sé. Luismi. Luismi, perdón. Luismi eres tú. Luismi, sí. Venga. ¿No hay que repetir?